Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes algún pensamiento, algo que le pueda ser de utilidad a usted y a su familia. En el día de hoy, pues, trajimos dos pensamientos que nos vamos a permitir leerles para luego hacer una pequeña reflexión. El hombre superior permanece firme y no cambia su dirección. El trueno gira, el viento sopla. Ambos son ejemplos de una extremada movilidad y sin embargo parecen ser lo contrario en la duración. Pero permanecen las leyes que lo gobiernan, sus apariencias de ir y de venir. De la misma manera, la independencia del hombre superior no está basada en la rigidez y en la inmovilidad de carácter. Él permanece siempre consciente del tiempo y sus cambios. Lo que perdura es la dirección no desviada, la ley interna de su ser, la cual determina sus acciones. El otro concepto, el otro pensamiento, es una cita bíblica que se ha utilizado muchas veces. Sin embargo, a veces nos quedamos solamente con esa partecita final y yo quise tomarla un poquito completa. Que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Nosotros no vivimos ociosos entre ustedes, ni comimos pan de nadie sin pagarlo. El que no quiera trabajar, que no coma. Hay algunos que andan vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A estos, pónganse a trabajar para ganarse la vida y a ustedes, no se cansen de hacer el bien. Una cosa es tener un empleo, otra cosa es saber trabajar. Y el que sabe trabajar y sabe en qué es fuerte y encuentra a quien servir, pues siempre va a tener la oportunidad pues de sobrevivir, de mantenerse, de ser emprendedor. Y yo creo que ahí está la clave de los emprendedores, en descubrir cuál es su fuerte, cuál es su don, encontrar a quién servir, qué servicios ofrecer. Y seguramente la gente muy gustosa va a pagar un precio por ese servicio, ejerciendo ese don que usted tiene, haciendo aquella cosa que usted sabe hacer tan bien, igual o mejor que cualquiera. Y de eso se trata la sobrevivencia, y de eso se trata el crecimiento, y de eso se trata pues crear riquezas, identificando a quién servir, vivir para servir, pero guiándonos por esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces, seguir adelante, emprendiendo, sembrando la semilla en la mañana y volviendo a sembrar la semilla en la tarde, porque no sabemos cuál de las dos semillas es la que va a dar el fruto. En el día de hoy queremos entonces compartir con ustedes algunos temas de interés nacional, que muchos de ellos se han ido pues debatiendo en las últimas semanas y vuelven a tocarse y vuelven a ponerse sobre la mesa. Y todavía quedan inconclusas, pues decisiones no se toman. Recientemente, la Comisión de Venecia, según planteó la OEA, pues dictaminó en dicha reunión que no se coartan los derechos ni de un candidato ni de los votantes cuando se ponen limitaciones a este tema de la reelección. Por otro lado, que la reelección no es un derecho humano, o sea que no cabe dentro de los derechos humanos que normalmente pues se aducen, se discuten, se defienden, se promueven, se tratan de implementar y de garantizar en los países signatarios. Es decir, que la reelección no es un derecho humano. Al contrario, se considera que es una mala práctica el modificar la constitución de un país con fines reeleccionistas. Y esto lo estaba planteando la OEA a través de su secretario general, luego de que concluyera esa comisión de Venecia, donde participaron diversos países analizando
tomando decisiones y estableciendo un planteamiento en este sentido. Y dentro de esas conclusiones se hace énfasis en que solamente el pueblo, que se supone en un sistema democrático es soberano, puede entonces tomar una decisión relacionada con este tema de reelección. Y obviamente se cae de la mata de que la figura jurídica que pudiera implementarse tendría que ser a través de un referéndum, cosa de la cual hemos venido pues analizando, discutiendo desde hace varios meses, y vuelve a salir el tema de alguna manera o de otra. Aquí tenemos en nuestro país limitaciones para los votantes. ¿Por qué yo digo y soy enfático con que tenemos limitaciones para los votantes? Pues usted solamente puede elegir, usted puede elegir y no hay problema, pero puede ser elegido solamente si pertenece a un partido político. Y los partidos políticos, que han sido la mayoría de ellos cuestionados, señalados, sobre todo lo que han tenido la oportunidad de ejercer el poder, sus aliados, las cúpulas políticas de dicho partido, pues todas han estado entredicho, cuestionadas por la mayoría del pueblo dominicano, quien no se siente contento con tantas promesas incumplidas a través de los años. Y en ese sentido, pues, lo que era el discurso político ha quedado en retórica, en demagogia, y la gente se ha cansado del tema de más de lo mismo. Y es en ese sentido donde se pueden establecer oportunidades para el desarrollo y para el futuro de nuestro país, cuando realmente el pueblo sea el que tome las decisiones, el pueblo sea el que pueda echar para atrás también cualquier decisión que considere impropia, incorrecta, cualquier contrato oneroso, cualquier situación que no le conviene, pero necesita tener realmente una ley de referéndum que no le limite, que pueda realmente el pueblo tomar decisiones en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y yo diría que el único aspecto que no debería contener en esta parte debe ser poder atentar contra la propia soberanía del pueblo. Pero después, cualquier decisión, cualquier contrato, pudiera perfectamente el pueblo, que es soberano, tomar una decisión de echar hacia detrás decisiones anteriores, pues que amenacen contra su seguridad y contra su propia soberanía. Los votantes entonces en nuestro país sí tienen limitaciones en el sentido de que tienen que necesariamente subirse al tren y poder quizás alcanzar alguna posición electiva solamente a través de los partidos políticos, y realmente deberían existir, en adición a esto, otras alternativas donde cualquier persona que tenga los méritos, que tenga la proyección, que tenga el conocimiento, la vocación y que cuente con el apoyo de grupos o de personas, pues que pueda también pues postularse sin la necesidad de un partido político. Y esto habría que buscar la forma de poderlo hacer. No existen en este momento los mecanismos para ello, pero si queremos realmente que el pueblo, que es soberano, tome decisiones, debería poder entonces no tener ningún tipo de limitación para elegir, poder contar con esa ley de referéndum que le permita tomar cualquier decisión, la que el pueblo considere pertinente. Los partidos del bloque opositor de República Dominicana vuelven a poner el punto sobre las IES, y han planteado que se van a oponer a cualquier ley que se quiera imponer a través del Senado de la República relacionada con la ley de partidos, la ley de régimen electoral, y que para ellos poder pues apoyar lo que pueda surgir de estas sanciones del Senado de la República, pues tiene que ser con un gran consenso. Es lo que han planteado los partidos del bloque opositor. No van a apoyar ninguna imposición en este sentido, exigen un gran consenso. Sin embargo, el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene un control bicameral, es decir, tienen el poder tanto del Congreso como del Senado, y en la práctica
la cúpula política del Partido de la Liberación Dominicana, y básicamente los dos principales líderes de dicho partido, pues tienen en sus manos las decisiones, las líneas que se pudieran estar bajando a esas cámaras legislativas para que cualquier ley pues pudiera promoverse, promulgarse, detenerse, acelerarse. Y esto obviamente tiene mucho que ver con la ley de partidos, la ley de régimen electoral, y se vuelve a debatir el tema de primarias abiertas, primarias cerradas. De eso se hablaba en el día de hoy, de que el Senado de la República quería imponer las primarias abiertas. Recientemente el expresidente Leonel Fernández pues hizo un análisis y compartió el mismo en los medios de comunicación, hablando de que la ley, existe una ley que regula esto y que establece que las primarias no pueden ser simultáneas y abiertas. Sin embargo, el Congreso de la República, las cámaras legislativas tienen todo el derecho de modificar las leyes. No se pudiera estar pensando en una modificación en este momento de la Constitución de la República para fines reeleccionistas, como ya se ha analizado en sesiones pasadas, pero es muy factible que el Senado de la República en una legislatura pues pueda modificar o pueda establecer cualquier ley, incluyendo la ley de partidos, la ley de régimen electoral. Y en este sentido, los partidos del bloque opositor, aunque se opongan, tendrían que acogerse a esas nuevas leyes. Sabemos las implicaciones que tiene o que podrían tener el hecho de que la ley de partidos pues contemplara primarias abiertas en todos los partidos políticos. Sabemos que lo que más garantiza a un partido político es que sea su propia militancia, pues la que tome las decisiones de quiénes son sus dirigentes, quiénes son sus candidatos, y que para ello se necesita un propio padrón electoral, el padrón que representa quiénes son las personas inscritas en el partido y que tienen el derecho a votar, a elegir y a ser elegidos dentro del partido, muy distinto a lo que sería si se tratara de primarias abiertas, ya que en unas primarias abiertas, todas las personas que tienen derecho a voto en la República Dominicana y que pudieran estar en cualquier partido político, pues pudieran estar votando en cualquier convención o primaria de cualquier partido político, ya que serían primarias abiertas. El peligro que se tiene con esto es que entonces pues vienen los temores, vienen las acusaciones, viene pues esas acusaciones que se plantean de que quien tiene más dinero pues tiene la posibilidad de financiar, que personas que me convienen a mí vayan a votar en otro partido en contra del candidato que a mí no me conviene que compita conmigo potencialmente en las próximas elecciones, y que entonces toda esta potencialidad de manipulaciones pues pudieran surgir. Y entonces, obviamente, los partidos políticos más pequeños, que en su mayoría son del bloque opositor, pues no tienen esa capacidad financiera para mover gente en todo el territorio nacional. Fíjense la situación que ha ocurrido con el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido más grande de oposición, cómo hizo unas convenciones recientemente, no pudo concluirlas y ha tenido pues que 15 días después, 2 o 3 semanas después, pues completar el proceso eleccionario. Y todavía, a pesar de que este fin de semana fueron esas elecciones completivas que faltaban, pues no se tienen ganadores. Imagínense usted que los partidos pequeños, que también pues tendrían que regirse pues con este tema de las primarias abiertas, ¿qué capacidad económica tendrían pues para montar unas elecciones a nivel nacional simultáneas, como se estaría planteando con esto de las primarias abiertas? Entonces, evidentemente que por esa misma razón, los partidos de oposición, bloque opositor, que son los partidos pequeños, se oponen definitivamente a que se imponga a través de la nueva ley de partidos o de régimen electoral, pues cualquier decisión en este tipo. Seguimos con ustedes analizando en breve sobre este tema en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Veníamos analizando
pues el planteamiento que ha hecho el bloque opositor en República Dominicana, pues que aglutina a los partidos pequeños, la mayoría de los partidos pequeños, que están pues propugnando porque la ley de partidos se haga pues con un gran consenso. Sin embargo, veníamos también pues analizando de que va a depender mucho de la decisión que tome el Partido de la Liberación Dominicana, no solamente porque tiene la mayor representación congresual y en el Senado, sino que también son un partido político que están buscando mantenerse en el poder y que como tal, no tratándose de la modificación a la Constitución de la República, pues es totalmente permisible y legal que se pueda someter al Congreso un anteproyecto de ley, que se pueda sancionar, que el Senado vote a favor de ese proyecto, que también lo haga el Congreso y que el presidente de la República lo apruebe. Y en ese sentido, siendo ley, independientemente de que los partidos de oposición, llamados bloque opositor, no estén de acuerdo, al convertirse en ley, pues definitivamente que habrá que comenzar a cumplir con las mismas. Sin embargo, yo diría que la misma democracia, pues, ha creado sus propias trampas. Las trampas de la democracia, yo le llamo, a esta realidad, a esta posibilidad de que un partido político, pues, está gobernando por varios periodos consecutivos y llega un momento que esa acumulación de poder económico, con toda la historia que se tiene en nuestro país, del manejo pues, del dinero público, del financiamiento, de las campañas políticas y todo este tema incluso de corrupción, donde muchos políticos que han estado pues, en la cosa pública, pues de luego utilizan ese cúmulo de riquezas de manera lícita o ilícita, pero lo utilizan después en campaña política para mantenerse en el poder. Entonces, cuando se da todo esto ha ocurrido en el país varias veces, que algún partido político haya tenido la mayoría en el Senado, la mayoría en el Congreso, y que después, cuando vienen nuevas elecciones, pues se tengan que negociar ciertas cosas, de manera que los partidos más pequeños pues tengan alguna participación en la política y en el poder mismo. Para cualquier partido de gobierno, pues le debe convenir pues tener partidos en la oposición, pues que no solamente pues que ayuden al pensamiento, que ayuden a discernir, que ayuden al análisis, que ayuden a difundir aquellas cosas que no están bien, a denunciarlas, o incluso apoyar aquellas pues que definitivamente pudieran estar beneficiando a una colectividad en un momento determinado. No es la práctica política en nuestro país. Los partidos opositores que no son aliados pues se mantienen todo el tiempo beligerantes en el sentido de que no son capaces de reconocer las cosas positivas que haga ningún gobierno. Sin embargo, para no salirnos del tema, es muy importante que, de acuerdo a lo que ha planteado la misma Junta Central Electoral, lo planteó inicialmente que era necesario que existiera la ley de partidos. Luego, al ver que todo este tema pues quedaba nuevamente en un segundo plano, porque es una ley que no se está discutiendo de hace 2 días, años discutiéndose, nunca se toman decisiones en esta parte, bueno, pues planteó que ellos tenían sus propias reglas de juego y que las elecciones van en el 2020 y que van a ir con el método y los sistemas que tenían y que utilizaron en las elecciones del 2008. Pues punto, fue una decisión, una resolución que tomó la Junta Central Electoral. Ahora, volver de nuevo a plantearse el tema de la ley de partidos y volver a plantearse entonces esta diferencia de criterios entre dos grupos políticos que están representados dentro del partido de gobierno. El pensamiento de los que apoyan al presidente Danilo Medina, el pensamiento de los que apoyan al expresidente Leonel Fernández. Unos abogan por primarias abiertas, otros abogan por primarias cerradas. El juego se mantiene trancado, no hay una decisión. Y a mí me parece que no es más que quizás una bola de humo que se está planteando nuevamente, de manera que estemos nosotros aquí, así como la opinión pública, analizando, debatiendo, buscándole las 5 patas al gato, mientras el tema se mantiene engavetado, no se avanza, y finalmente, cuando esté llegando el momento de las elecciones, de una manera apresurada, pues de repente se pudieran estar tomando decisiones a la carrera, que no necesariamente sería ya una ley depurada, pero
obviamente con todo el apoyo que se va a tener en ese momento para evitar la catástrofe y para evitar el caos, pues es mejor algo medio bueno que no tener nada. Entonces se aprobará algo a la carrera. Y precisamente para evitar que estas cosas puedan ocurrir, lo ideal sería que con tiempo, porque estamos a tiempo, se puedan tomar decisiones en este sentido. Y a mí me parece, en lo personal, que los partidos políticos tienen vida propia. Ningún partido político quisiera que le impusieran quiénes son los que pueden votar en dicho partido para ellos, pues entonces, ser elegidos como dirigentes o elegir otros dirigentes. Se cae, yo creo que la lógica lo plantea, se cae de la mata de que cada partido es una organización independiente que tiene sus propios estatutos. No sé de dónde sale la idea de que pueda existir algo que regule al mismo tiempo a todos los partidos políticos en decisiones tan significativas como, por ejemplo, la manera en que van a elegir sus candidatos, cuando realmente para usted formar parte de un partido político, usted pasa por un proceso. Es igual como cuando usted va a trabajar en una empresa, usted pasa por un proceso de reclutamiento, de selección, y ya usted forma parte de esa entidad. En un partido político, ok, todos los partidos quieren tener más personas que le apoyen, pero cuando usted formaliza para ser miembro de un partido, pues seguramente habrá un formulario, seguramente habrá un proceso mínimo de que alguien llevó a esa persona, alguien lo presenta, se toma una decisión, bueno, esa persona es parte del partido, se juramentan, aquí se estila mucho el tema de la juramentación, pero en alguna parte va a quedar escrito que esa persona se juramentó en el partido X o en el partido Y. Esa persona, habiendo sido juramentada, habiendo estado inscrita en ese partido político, es lógico que tenga derecho a voto cuando en ese partido político hagan elecciones, hagan primarias, se quieran seleccionar sus candidatos. Incluso que tenga el mismo derecho de elegir y ser elegido. Hay partidos que incluso te coartan ese derecho dentro, tú habiéndote inscrito, si tú no tienes el tiempo suficiente, no te reconocen el mérito que tú puedas tener como persona. Pues parecería que el mérito tú tienes que comenzarlo a tener luego de que tú entras a formar parte de un partido político. Y de repente se dan las contradicciones cuando vienen personas de afuera que de repente llegan ya en la pre-campaña electoral y a esa persona por encima de todo el mundo la colocan en una posición, en una candidatura, y los que tenían tiempo trabajando en dicho partido pues se sienten mal. Entonces tenemos como una doble moral con esto, y lo estoy diciendo para los que defendemos o para los que defienden el tema de las primarias cerradas. Yo creo que las primarias cerradas defienden más los intereses individuales de cada partido político, pues tienen más autonomía, tienen más potestad para tomar decisiones y sería menos caótico. Además de que se minimiza, se mitiga el riesgo de que otros partidos políticos con mayor potencial, con mayor capacidad financiera, puedan incidir en las decisiones internas de otros partidos, de manera que un candidato conveniente a los intereses de otro partido sea el seleccionado, debido a que yo voy a enviar gente mía, ya que las primarias son abiertas, para que vayan y voten a favor del candidato de ese partido que a mí me conviene que gane. Pues si nos enfrentamos en unas elecciones, para mí será más fácil derrotarlo. Fíjense que todo este tema de esa simple decisión de primarias abiertas y cerradas trae muchas aristas que se pudieran estar viendo, que no solamente es la independencia que deben tener los partidos políticos para elegir sus miembros, elegir sus dirigentes y elegir sus candidatos, sino también que ante esa brecha que se tiene en cuanto a la capacidad financiera de los mismos, pues entonces, pues los que tienen más saliva, como dicen, comen más hojaldra. Precisamente, y hablando de financiamiento, Participación Ciudadana, pues estuvo planteando su preocupación en el día de hoy en cuanto al financiamiento de las campañas políticas. Para nadie es un secreto, y sobre todo en Latinoamérica se ha hablado mucho sobre este tema, de que los presidentes, de que los principales candidatos, de los principales partidos políticos de alguna manera pues han utilizado dinero de campaña proveniente del lavado, proveniente de ciertas entidades tipo Odebrecht, que en algún momento pues han hecho
sus aportes a candidatos para que puedan participar en las elecciones. De hecho, ahora que se tiene la Cumbre de las Américas en Perú, y es un tema que queremos brevemente tocar, pues se van a encontrar allí una cantidad de presidentes de países latinoamericanos, de los cuales muchos de estos países pues se han visto envueltos en el mismo escándalo de Odebrecht. En el caso del mismo Perú, no solamente estuvo pues recluido y finalmente indultado el expresidente Fujimori, sino que también el presidente Kuczynski, pues ya ustedes saben, primero se puso adelante, como dicen, subió a las redes sociales un video que el mundo entero aplaudió. Qué coraje tenía ese presidente de Perú, capaz de comenzar a tomar medidas para combatir la corrupción en su país. Y sin embargo, meses después, viene el Congreso de ese país y hace un juicio político. Cuando se van a votación, como dicen los que saben de boxeo, pues no hubo nocaut técnico porque hay una división en los votos. El presidente del Perú, renunciante posteriormente, pues salió ileso de esa parte. Sin embargo, meses después se produce la renuncia del presidente Kuczynski y ya todo el mundo conoce la historia, ha sido sometido a la justicia peruana y hay todo un proceso en ese sentido porque se sigue en su contra. Pero no solamente han estado estos presidentes de Perú, sino que también hay otros presidentes de Latinoamérica que se han visto envueltos en escándalos de corrupción en las últimas décadas. Parece ser que Latinoamérica ha tenido que bajar la guardia con este tema de líderes que sean creíbles, líderes que sean transparentes, líderes que realmente piensen en beneficiar a sus pueblos y que dejen de pensar en enriquecerse ellos. Ahí tenemos el caso de otros presidentes, pues que también han sido señalados en Sudamérica. Estamos hablando de que Lula acaba pues de ser recluido en una cárcel en Brasil. Correa fue acusado de corrupción. Evo Morales tuvo acusaciones recientemente. Es decir, que muchos otros expresidentes de países latinoamericanos han estado señalados definitivamente por temas de corrupción, la mayoría de ellos enlodados hasta el cuello con todo este tema de Odebrecht. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Veníamos analizando algunos temas de interés. Bueno, ya vamos a salir un poco de esa cumbre en Lima, Perú, pues donde están el Cumbre de las Américas. Todos los países de América estarán allí. Está pendiente, está por verse lo que pudiera estar ocurriendo con Nicolás Maduro, si se atreve, pues definitivamente a pisar suelo peruano. Se han estado escuchando voces, informaciones, videos, noticias a través de las redes sociales donde se plantea que ya definitivamente Nicolás Maduro, pues hay una orden de captura. No sabemos si esto procede legalmente, si no procede, pero también se ha planteado de que si pisa el suelo peruano, inmediatamente sería detenido Nicolás Maduro. Todo este tema venezolano, los Estados Unidos, muchos países también pues que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, pues han estado pues condenando las actividades no correctas que ha tenido Nicolás Maduro en su país, condenando todo este tema de dictadura, como se está planteando. El mismo caso de Oscar Pérez, se vio claramente y todo el mundo se percató de ese manejo incorrecto. Pues finalmente la gente está esperando un desenlace definitivamente con Nicolás Maduro y no sabemos si el escenario de Lima pues va a ser el escenario donde finalmente Nicolás Maduro pues puede ser detenido. Nosotros entendemos que eso no va a ocurrir. Creemos que van a respetar las decisiones que tomen en Venezuela, independientemente de que el pueblo venezolano siga sufriendo. Pero existen definitivamente posiciones, digamos que constitucionalistas, que apoyan las decisiones que los gobiernos toman. Tiene que ser una situación muy extrema para que exista una intervención en un país en estos días. Pero
como las noticias están ahí, solamente hay que esperar el cuentagotas a ver lo que finalmente podría ocurrir si acaso Nicolás Maduro pues decide pisar suelo peruano en esta semana. Quiero referirme brevemente al potencial que nosotros estamos viendo en el expresidente Leonel Fernández en este momento, ya que finalmente pues no sentimos que existe una oposición tan fuerte en el país, esta misma aparente división de criterios existentes en el Partido de la Liberación Dominicana, este mismo tema de las primarias abiertas y cerradas, que finalmente podemos dar la lectura que dimos hace un momento, pero pudiera ser la lectura también de una potencial división en el Partido de la Liberación Dominicana. Y si el presidente de la República, Danilo Medina, pues no puede repostularse, no logra poder pasar como candidato, no logra un apoyo constitucional para que pueda realmente ser electo, todo este planteamiento que se hizo hace semanas se cayó luego de que algunos juristas analizaran, interpretaran la imposibilidad jurídica de que el presidente Danilo Medina se reelija. Entonces estaría por verse cuáles serían el candidato que estaría pues representando el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2020. Ante esa perspectiva, pues Leonel Fernández, que pudiera ser electo en su partido, también de repente pudiera ser nominado por otros partidos políticos que están en la oposición, aliados o no aliados, pero que perfectamente pudieran estar abriéndole el paso al expresidente Leonel Fernández. De manera que ante una situación, ante un escenario hipotético como este, todo este devenir político, todo el escenario político se estaría recomponiendo. Las fuerzas políticas estarían recomponiéndose en República Dominicana y entonces habría un candidato del PLD que no sería Leonel Fernández. Leonel Fernández sería postulado por otro partido político y los demás candidatos naturales de los otros partidos políticos estarían concursando. Esto pudiera plantear para el año 2020 un escenario parecido a este, prácticamente una segunda vuelta, y en una segunda vuelta habría que ver qué ocurriría en la República Dominicana, porque con un escenario de este tipo no habría esa polarización que se pudiera tener, como ocurriría si el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana fuera el mismo Leonel Fernández y que el PRM pues tuviese a cualquiera de los dos candidatos fuertes pues que tiene. Eso evidentemente que polarizaría las simpatías electorales, que sería muy distinto en el caso de que Leonel Fernández pues no fuese el candidato por el PLD y que otros partidos pues le postulen. Lo que sería una salida definitiva del expresidente Leonel Fernández de ese partido. Ha pasado en otras oportunidades y en otras ocasiones que grandes líderes pues han tomado la decisión de salir de los partidos de origen y han abierto tienda aparte. Eso planteó en su momento Jacobo Masluta cuando tuvo la situación con Peña Gómez. Juan Bosch en su momento hizo lo mismo y de ahí fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que no sería un secreto ni una sorpresa para nadie en dado caso de que esta situación pudiera plantearse como algo factible, posible, dada la situación pues que cada día va pues medio complicándose, con decisiones que no acaban de tomarse, acuerdos que no acaban de realizarse a lo interno de ese partido y con estas decisiones que veníamos analizando pues de la ley de partidos, ley de régimen electoral, y cómo los partidos del bloque opositor pues no están apoyando posibles decisiones que estaría tomando el Senado de la República. Entonces el expresidente Fernández tendría ese potencial. Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral, ya es conocido por todos, pues anuló las resoluciones que había tomado el Partido Revolucionario Dominicano y que perjudicaban a Guido Gómez Mazara y ha ordenado el retorno y la admisión pues de Guido Gómez Mazara en ese partido. Obviamente también había planteado para que este partido político
dentro de 2 meses pues tuviera su propia convención, pues prácticamente la dirigencia que se tuvo anteriormente se fundamentó en resoluciones que ahora han sido anuladas. Esto también como que recompone las fuerzas dentro del mismo Partido Revolucionario Dominicano. Habrá que ver el nivel de coincidencia que pudieran estar teniendo o que pudieran llegar a tener, a pesar de todos los desaciertos, de todas las discusiones y de todos los temas pues que hacían que se opusieran entre Miguel Vargas Maldonado y Guido Gómez Mazara. Definitivamente están los temas de los líderes políticos dentro de sus propios partidos y aparentemente apostar a la división en los diferentes partidos políticos parece ser una ruleta que es factible de que ocurra. Se plantean divisiones en el PRM, incongruencias en el Partido Reformista, falta de acuerdos en el Partido Revolucionario Dominicano, desacuerdos evidentes en el Partido de la Liberación Dominicana y los partidos emergentes que todavía no tienen la fuerza, el posicionamiento en la mente y en el corazón de la gente. Es decir que todavía hay un camino y un trecho por recorrer de aquí pues al 2020 y el devenir político irá definiendo los siguientes pasos que se estarían dando y cómo los candidatos estarían surgiendo en los diferentes partidos políticos, así como los aliados que pudieran surgir. Las elecciones del PRM, por otro lado, pues continuaron este fin de semana. Las tendencias eran las mismas. Ha quedado claro pues que la fuerza que tenía y tiene tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía, pues ha sido la tendencia que se ha mantenido, según se ha dicho en la prensa en el día de hoy. Aparentemente, pues los candidatos que fueron apoyados por esas dos tendencias van a seguir teniendo los resultados, pues que luego se irán pues dando. Todavía no se tienen ganadores que se hayan declarado oficialmente por el partido, pero se dice que ya ese proceso electoral terminó y que ahora lo que resta pues es el conteo final y la declaración de los ganadores de las diferentes posiciones directivas de dicho partido. Por otro lado, se ha estado pues considerando como una posición injusta de parte de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos frente al país y específicamente por todo este tema de la apatridia con los ciudadanos haitianos ilegales en la República Dominicana y considerando que el país pues no ha tenido gestos humanitarios pues con estos vecinos. Yo creo que la República Dominicana no pudo haber sido ni puede ser más solidario con el pueblo haitiano, como lo ha sido siempre, que ha estado ahí la mano amiga de nuestro pueblo, pues para ser solidario y para dar el apoyo y para tener los gestos humanitarios que siempre se han tenido. Está todo el tema, pues obviamente de la regularización, todo este tema de la nacionalidad y obviamente cada país tiene el deber y tiene el derecho pues de ejercerlo en cuanto a lo que son sus leyes migratorias. Hoy pues también pues se compartió las iniciativas que el pueblo chileno ha comenzado a tener, cuál es el plan estratégico que el pueblo de Chile está teniendo para atacar el tema de los inmigrantes y regularizar alrededor de 300.000 inmigrantes que se encuentran en Chile. Se está hablando de que hay un grupo enorme, tanto de venezolanos como de haitianos en Chile, y lo que está planteándose el gobierno chileno es una visa que le llaman de responsabilidad democrática para colaborar pues con todos esos inmigrantes del pueblo venezolano y una visa humanitaria para aquellos inmigrantes con procedencia haitiana. Y obviamente lo están haciendo para un término, un plazo que va a tener un término de 12 meses. Habrá que ver si dentro de los 12 meses, si al cumplirse los 12 meses, pues el gobierno chileno, el Estado chileno, pues renova cualquier visa de esta o convierte cualquier visa de esta en una residencia definitiva o en una visa de trabajo o sencillamente pues decide repatriar
aquellas personas pues, que no deben estar en su territorio de manera ilegal. Una persona cuando vive, va de viaje o se queda en otro país y decide trabajar en él, pues tiene que tener permiso de trabajo. Tiene que tener una visa especial para trabajar. Si decide pues tener residencia, pues tiene que solicitar esa residencia y cumplir con los trámites pues que tiene cada país para poder a usted dotarle de una residencia. Si usted lo que quiere es estudiar en un país, pues también a usted le dan una visa de estudiante. Y en ese sentido, pues cada país tiene sus propias reglas. ¿Cuántos dominicanos han viajado a España, Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países a estudiar, a hacer una maestría, a hacer un doctorado o sencillamente a trabajar, incluso a convertirse en ciudadanos de estos países? Pero han tenido que cumplir con una serie de leyes y reglamentos internos de ese país. Y han tenido que demostrar incluso que respetan esas leyes, que conocen su idioma, que respetan sus costumbres, que pueden coexistir y convivir con esa sociedad porque tienen un conocimiento mínimo, ¿verdad?, que le permite pues cohabitar con estas personas y comprenderse, poder hablar el mismo idioma, pues poder desenvolverse de una manera natural en dichos pueblos. O sea, nadie le está dando una ciudadanía, por ejemplo, a una persona que viene, que no conoce su costumbre, que no conoce su idioma, que no puede comunicarse, que no aporta un valor agregado al trabajo. Son cosas pues que cada país pues obviamente regula, se asegura de que la persona que viene a quedarse pues realmente aporta a la sociedad. Puede ser una persona que viene como educador, que viene como profesional, como técnico, que viene con un conocimiento que el país necesita. Todo ese tipo de gente son personas que vienen a emprender, que tienen un negocio, que tienen una marca internacional, que quieren abrir puertas en tu país. Todos los países del mundo quieren gente de esa naturaleza. Pues traen al país, mejoran el país, agregan valor al país. Sin embargo, cuando es todo lo contrario, que la gente lo que viene es a crear problemas, a incentivar situaciones incorrectas, a alimentar más temas delictivos, a crear más miseria, más cinturones de miseria. Evidentemente que los países se tratan de proteger de esto. No significa que los países no ponen su mano amiga ante cualquier inmigrante, ante una situación de salud, un accidente, una hospitalización. Pero son casos excepcionales. No son los casos del día a día. Usted no se puede imaginar que en un hospital de Londres, en un hospital de Roma, de 10 pacientes, 9 pacientes sean dominicanos que estén allí de manera ilegal y que la seguridad social de esos países los esté pues sencillamente patrocinando, financiando. Eso usted no lo ve en esos países, que no es lo que pasa en nuestro país con el caso específico de los indocumentados del vecino país de Haití. Entonces, hay que respetar esta parte. Chile ha iniciado esto. Finalmente, el CONEP y la Asociación de Industria de República Dominicana, pues estuvieron planteando en el día de hoy, pues una amnistía fiscal para aquellos empleados que están teniendo el pluriempleo. Es decir, hay una serie de personas en nuestro país que para poder sobrevivir, pues necesitan no solamente el empleo que tienen en un sitio, sino que también se colocan en otro. De manera que sumando lo que ganan en un sitio y sumando lo que ganan en el otro, pues pueden sobrevivir, pueden llevar a su casa ciertos alimentos o cubrir ciertos costos y gastos. Se sabe que recientemente la Dirección General de Impuestos Internos pues emitió una norma y ha enviado una comunicación a mucha gente que tenía esa situación, porque al usted sumar esos dos ingresos, la persona cae en una escala donde debe tributar. Anteriormente no tributaba porque la empresa número 1 no le descontaba impuestos, la empresa número 2 no le descontaba impuestos, y la obligación tributaria, según lo establece la ley, era que la persona pues sumara los dos ingresos y eligiera uno de los dos como agente de retención. El director de Impuestos Internos, Magín Díaz, pues también hizo una declaración en la prensa de hoy,
donde plantea que el 40% de las personas a quienes se les envió una comunicación sobre este particular ya han pasado por la Dirección General de Impuestos Internos y ya han regularizado su situación. Eso significa que se le ha dado un tratamiento adecuado a las personas, se le han descontado recargos, moras, en este caso, incluso acuerdos de pago, de manera que las personas puedan ir saldando poco a poco, sin esto afectarle tanto pues el presupuesto que tenía familiarmente. Al fin y al cabo, todos los que tenemos alguna producción en el país, tenemos el deber de tributar. Hay mucha gente en República Dominicana que no tributa. Aquí ustedes pueden encontrarse taxistas, herreros, electricistas, pastores evangélicos, apóstoles, como le llaman, que tienen ingresos escandalosos. Y la gente los ve porque ven la opulencia que tienen y no pagan impuestos. Entonces, también se dan los casos de personas que se quedan sin trabajo, que le pagan sus prestaciones laborales y que con esas prestaciones laborales tratan de ser emprendedores, tratan de emprender algo. Bueno, ya esa persona comienza a crear riqueza, a comprar y a vender un producto. Ya también la persona pues nace como un ente que debe tributar. Todas las personas que generan un ingreso luego pueden reducir sus costos y sus gastos, y sobre esa diferencia deberían estar pagando un impuesto. Por eso hay muchas empresas informales que la misma Dirección de Impuestos Internos le gustaría pues formalizar. Recientemente el Ministerio de Industria y Comercio estuvo en un foro internacional en Iberoamérica, donde repitió que el país se estaba abocando a tratar de formalizar una cantidad de pequeños negocios y que se iba a establecer una tarifa tributaria distinta, de manera de que más personas se agregaran al pago de los impuestos, y yo creo que esta pudiera ser una salida importante. La amnistía fiscal que está planteando pues el CONEP y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, tal como lo planteó el mismo director de Impuestos Internos, no es una decisión que la puede tomar el director de Impuestos. Es una decisión que la tiene que plantear el Congreso Nacional. Y a nuestro entender, esa amnistía fiscal pudiera ser más global, y debería plantear el Congreso. Porque evidentemente tenemos nuevas leyes que han atrapado a la gente fuera de base, la misma ley de lavado de activos, las diferentes normas que se han ido planteando, imponiendo. La gente se está aprendiendo a ver de qué se trata todo esto. Y al final, lo que yo entiendo que está buscando la misma Dirección de Impuestos Internos, pues es mejorar las recuperaciones, los cobros, que definitivamente ha habido una gestión de muchísima eficiencia por parte de esa Dirección General. Pero a pesar de esto, con la visita reciente que hubo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pues se estaba diciendo que todavía estábamos siendo ineficientes en materia recaudatoria. Y entonces sabemos que hay mucha gente, como dijimos hace un momento, que en su vida pues han hecho una declaración jurada, no han pagado impuestos, y existe la oportunidad entonces, y es el llamado que yo le hago, por un lado al Congreso de la República, pues para que se piense en una amnistía fiscal seria, real, completa, para que la mayor cantidad de personas puedan acogerse a ella, y que entonces no se trata de un borrón y cuenta nueva, sino de que realmente haya una amnistía donde la gente pueda pues ponerse a cuentas en ese sentido, recibir la información que debe recibir para acomodarse, para poder pensar un poco cómo se va a manejar ese presupuesto, cómo lo va a manejar, porque la gente vive de algo, para que no se dé una situación donde la gente tenga que elegir entre sobrevivir, usar el dinero que tiene para comer, para vivir, o sencillamente deteriorar aún más la calidad de vida que tiene para poder cumplir con los tributos. Yo creo que entonces, si esa es la situación que pudiéramos estar teniendo, habría que estar revisando las tasas impositivas, de manera que esa misma ley, ese mismo código tributario que establece tasas, pudiera revisarse
y que mucha gente que no tributa pudiera estar pagando tasa bien baja de impuestos, para que se sumen, en lugar de ampliar, por ejemplo, la base del ITEVIS, se pudiera estar ampliando la base de los que tributan. Más personas estarían dispuestas a pagar impuestos, si lo que se le cobrara fuera un 5%, para poner un ejemplo. Si esas personas no pagaban nada y de repente están dispuestas a comenzar a tributar, pues mejor que paguen un 5%, un 10%, porque no como que no cuadra ese tener que pagar un 27% que paga, por ejemplo, una empresa, a una pequeñita empresa, a una microempresa. Esa persona que vende fritura debe pagar impuestos porque vende 2 o 3 mil pesos diarios de fritura. Pero ¿cómo paga impuestos si es un 27%? De repente un 5%, un 10%, ese taxista lo puede pagar. Cualquier persona, yo creo que podría pagar un 10% de impuestos. Y ese es el llamado que yo le hago, pues, a las oficinas recaudadoras, a la Dirección General de Impuestos, al Congreso Nacional, si es necesario modificar alguna ley, pues para que las tarifas tributarias pues se ajusten, para que más personas se sumen y el tamaño, ¿verdad?, ese universo de gente que tributa pues crezca. Y así como se está mejorando la recaudación y es plausible todo el trabajo que ha venido haciendo esta nueva Dirección de Impuestos. El director Magín ha hecho un trabajo extraordinario con un equipo de trabajo que le apoya. También mucha gente estaría pues concientizándose y apoyando pues esta gestión, independientemente después de cómo se manejen los fondos, porque aquí la gente tenía la cultura y tiene la cultura de que ¿para qué paga impuestos si después lo usan mal? Pero independientemente de eso, cada quien tiene que ser responsable de lo que le toca y cada quien tiene que, de manera voluntaria y dentro de las posibilidades, que no lo lleven a la indigencia, que no lo lleven pues a la miseria, pagar un tributo que sea justo, una tarifa que sea justa. Gracias a ustedes, señores, por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando en el día de hoy. Y seguimos mañana con ustedes, conceptualizando.